Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, y es que vamos a desentrañar el misterio detrás de la fortuna de Can Yaman. Sí, así es, vamos a investigar cómo este carismático actor ha logrado amasar una considerable fortuna y si realmente puede considerarse un millonario. Vamos a explorar sus fuentes de ingresos, sus inversiones y todo lo que ha contribuido a su éxito financiero. Antes de que nos sumerjamos en este análisis financiero, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido interesante y actualizado sobre sus celebridades favoritas, series de televisión, películas y mucho más. Así que no se pierdan ningún vídeo y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Gracias por su apoyo. Ahora sí, hablemos de Can Yaman. Todos lo conocemos, lo admiramos y seamos honestos, muchos lo envidiamos un poquito por su talento, su carisma y por supuesto su éxito. Pero, ¿cómo ha construido su imperio? ¿De dónde viene todo ese dinero? Bueno, la respuesta no es tan simple como podríamos imaginar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Can Yaman no surgió de la nada. Si bien es cierto que su salto a la fama internacional se dio gracias a las telenovelas turcas, su historia comienza mucho antes. Can Yaman estudió Derecho, de hecho, se graduó con éxito en la universidad y comenzó a trabajar como abogado. Si bien esta etapa de su vida no lo convirtió en millonario de la noche a la mañana, sí le proporcionó una base sólida en términos de educación, disciplina y contactos que le serían útiles en el futuro. Esta base legal le daría posteriormente una ventaja en la negociación de contratos y la gestión de su imagen. Con un entendimiento profundo del marco legal, Yaman podía tomar decisiones informadas y proteger sus intereses en la industria del entretenimiento. Pero, obviamente, el derecho no era su verdadera pasión. El destino tenía otros planes para él y lo llamaba a brillar en la pantalla. Su primera incursión en la actuación fue modesta, con papeles secundarios en algunas series de televisión turcas. Sin embargo, su talento y su atractivo físico no pasaron desapercibidos para los productores y directores, quienes rápidamente vieron en él una estrella en potencia. Sus inicios en la televisión turca, aunque modestos, fueron cruciales. Le permitieron adquirir experiencia, perfeccionar sus habilidades de actuación y construir una red de contactos en la industria. Estos primeros papeles le dieron la oportunidad de aprender de otros actores y directores experimentados, lo que contribuyó a su crecimiento profesional. El punto de inflexión en su carrera llegó con la telenovela Erkenci, donde interpretó al carismático fotógrafo Can Divit. Esta serie fue un éxito rotundo no solo en Turquía, sino también en muchos otros países, incluyendo Italia, España y varios países de Latinoamérica. Fue gracias a Erkenci que Can Yaman se convirtió en un nombre familiar y su rostro empezó a aparecer en portadas de revistas y programas de televisión de todo el mundo. El fenómeno Erkenci fue global. La química en pantalla entre Can Yaman y su CEO protagonista, Demet Özdemir, cautivó a audiencias de todas las edades y culturas. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, generando un enorme seguimiento en redes sociales y catapultando a Yaman a la fama internacional. Las ventas internacionales de la serie se dispararon, consolidando a Yaman como un actor de renombre global. El éxito de Erkenci trajo consigo numerosas oportunidades para Can Yaman. Firmó contratos publicitarios con importantes marcas, se convirtió en embajador de productos y servicios, y comenzó a recibir invitaciones para participar en eventos y festivales internacionales. Todo esto, por supuesto, se tradujo en un aumento significativo de sus ingresos. Estas oportunidades no solo aumentaron sus ingresos, sino que también consolidaron su marca personal. Yaman se convirtió en un símbolo de estilo, sofisticación y éxito, lo que lo hizo atractivo para una amplia gama de marcas y empresas. Su presencia en eventos y festivales internacionales le permitió expandir su red de contactos y explorar nuevas oportunidades de negocio. Pero no solo se limitó a explotar su imagen en el mercado turco. Can Yaman es un hombre inteligente y ambicioso que supo ver el potencial del mercado internacional. Trasladó su residencia a Italia, donde aprendió el idioma y comenzó a trabajar en proyectos televisivos y cinematográficos italianos. Esta estrategia le permitió diversificar sus fuentes de ingresos y aumentar aún más su popularidad y, por ende, su fortuna. Su decisión de mudarse a Italia fue un movimiento estratégico que demostró su visión empresarial. Al dominar el idioma y sumergirse en la cultura italiana,
Yaman se abrió a un nuevo mercado de oportunidades. Esta estrategia le permitió diferenciarse de otros actores turcos y consolidarse como una estrella internacional. Uno de los proyectos más importantes en Italia fue su participación en la serie Viola come il mare, donde interpretó al inspector jefe Francesco De Mir. Esta serie fue un éxito de audiencia en Italia y consolidó a Can Yaman como una estrella internacional. Además, le abrió las puertas a nuevos proyectos y oportunidades en el mercado europeo. Viola come il mare no solo fue un éxito de audiencia, sino que también recibió elogios de la crítica por la actuación de Yaman. Su interpretación del inspector De Mir demostró su versatilidad como actor y su capacidad para asumir roles complejos y desafiantes. El éxito de la serie consolidó su estatus como una de las estrellas más populares y solicitadas de Italia. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿es Can Yaman realmente un millonario? La respuesta es que es muy probable que sí. Si bien es difícil obtener cifras exactas sobre su patrimonio neto, podemos estimar que sus ingresos anuales superan con creces el $1.000.000. Sumemos a esto sus inversiones, sus contratos publicitarios, sus participaciones en proyectos televisivos y cinematográficos, y su presencia en redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores. Todo esto apunta a que Can Yaman ha logrado amasar una considerable fortuna a lo largo de su carrera. Para dar una idea más clara de la magnitud de su fortuna, consideremos los siguientes factores: los salarios que recibe por sus roles protagónicos en series de televisión, que suelen ser sustanciales; los honorarios que cobra por sus apariciones en eventos y festivales internacionales, que pueden ascender a decenas de miles de dólares; los ingresos que genera a través de sus contratos publicitarios, que suelen ser multimillonarios; y los beneficios que obtiene de sus inversiones y negocios. Sumando todo esto, es razonable concluir que Can Yaman ha superado ampliamente el umbral del $1.000.000 y se encuentra en una posición financiera muy sólida. Además de su trabajo como actor, Can Yaman también ha incursionado en el mundo de los negocios. Ha lanzado su propia marca de perfumes, Can Yaman Mania, que ha tenido una gran acogida entre sus fans. También ha participado en proyectos inmobiliarios y ha realizado inversiones en diferentes sectores. Esto demuestra que Can Yaman no solo es un actor talentoso, sino también un hombre de negocios inteligente y con visión. Can Yaman Mania representa una extensión de su marca personal. El perfume captura la esencia de su carisma y atractivo, lo que lo hace muy atractivo para sus fans. Su incursión en el sector inmobiliario demuestra su visión para diversificar sus inversiones y asegurar su futuro financiero. Estas iniciativas empresariales demuestran su capacidad para identificar oportunidades de negocio y convertirlas en empresas rentables. Otro factor importante que contribuye a su fortuna es su presencia en redes sociales. Can Yaman cuenta con millones de seguidores en Instagram, Twitter y otras plataformas. Esto lo convierte en un influencer poderoso, capaz de generar ingresos a través de patrocinios, publicidad y colaboraciones con marcas. Su capacidad para conectar con su audiencia y generar engagement es una herramienta valiosa que le permite monetizar su imagen y aumentar sus ingresos. Su presencia en redes sociales es una herramienta poderosa para promocionar su trabajo, interactuar con sus fans y generar ingresos a través de patrocinios y colaboraciones. Su capacidad para crear contenido atractivo y relevante le permite mantener a su audiencia comprometida y aumentar su alcance. Esta presencia en línea es un activo valioso que contribuye significativamente a su fortuna. Pero no todo es dinero y fama. Can Yaman también es conocido por su labor filantrópica. Ha participado en numerosas iniciativas benéficas y ha donado dinero a diferentes organizaciones. Su compromiso social y su deseo de ayudar a los demás demuestran que es una persona con un gran corazón y que utiliza su influencia y su fortuna para hacer el bien en el mundo. Su compromiso con causas benéficas demuestra su responsabilidad social y su deseo de utilizar su plataforma para generar un impacto positivo en el mundo. Su participación en iniciativas benéficas no solo ayuda a los necesitados, sino que también inspira a sus fans a involucrarse y contribuir a sus comunidades. Este compromiso social refuerza su imagen pública y lo convierte en un modelo a seguir para muchos. En resumen, Can Yaman ha construido su fortuna a través de una combinación de talento, trabajo duro, inteligencia y visión. Su éxito en las telenovelas turcas, su traslado a Italia, sus inversiones en diferentes sectores y su presencia en redes sociales han contribuido a que amase una considerable fortuna.
Si bien es difícil confirmar si es o no un millonario en términos estrictos, es evidente que ha logrado alcanzar un nivel de éxito financiero que lo coloca entre las celebridades más ricas de Turquía y Europa. Para resumir, la historia de Can Yaman es un ejemplo de cómo el talento, la ambición y la visión pueden combinarse para lograr el éxito financiero. Su capacidad para identificar oportunidades, asumir riesgos y diversificar sus inversiones le ha permitido construir un imperio que va más allá de la actuación. Su compromiso social y su deseo de ayudar a los demás demuestran que es una persona con un gran corazón y que utiliza su influencia para hacer el bien en el mundo. Y esa es la historia de cómo Can Yaman ha logrado construir su imperio. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Hemos explorado sus fuentes de ingresos, sus inversiones y todo lo que ha contribuido a su éxito financiero. Recuerden que el camino al éxito no es fácil y requiere mucho esfuerzo, dedicación y pasión. La historia de Can Yaman es un recordatorio de que el éxito no llega de la noche a la mañana. Se necesita años de trabajo duro, dedicación y perseverancia para alcanzar las metas que uno se propone. Su historia también es una inspiración para aquellos que sueñan con triunfar en la industria del entretenimiento. Demuestra que con talento, ambición y una buena estrategia, es posible alcanzar el éxito a nivel internacional. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios y opiniones aquí abajo. ¿Qué les parece la historia de Can Yaman? ¿Creen que es un ejemplo a seguir? Me encantaría leer sus comentarios. Me interesa saber qué piensan sobre su estrategia de diversificación de ingresos, su incursión en el mundo de los negocios y su compromiso social. ¿Creen que otros actores deberían seguir su ejemplo? ¿Qué otros factores creen que han contribuido a su éxito? Sus opiniones son muy importantes para mí, así que no duden en compartirlas en la sección de comentarios. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el éxito es un viaje, no un destino. Así que disfruten del camino y nunca dejen de perseguir sus sueños.